Esto es solo un trabajo de ficción creado por un fan de la obra original el cual no quedó del todo satisfecho con su resolución. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 1. Lo que fue, lo que es y lo que pudo ser. De veras. Iruka quedó pasmado ante la revelación de su peor estudiante. Saber que Naruto fuera tan ingenuo como para caer en las mentiras de Mizuki era de hecho liberador y horrorizante al mismo tiempo. Por un lado mostraba la desesperación y anhelo del pequeño por poder convertirse en ninja a tal punto de realizar una hazaña tan impresionante como violar la seguridad que protegía el pergamino y hurtarlo, como un individuo con tales habilidades se desempeña de forma tan desastrosa en sus evaluaciones. Era todo un misterio para Iruka. Por otro lado, el hecho de que Naruto fuese manipulado, lo exoneraba de cualquier reprimenda que el consejo de ancianos quisieran imponerle. El pobre niño ya tenía demasiados enemigos sin haber hecho nada, denles una razón de peso y lo destrozarían vivo. Esos eran los únicos beneficios de la situación en las que se encontraban, si es que podrían llamarse así. En cambio, todas las horribles implicaciones que representaban los actos de Mizuki, traición, robo, fraude, empleo de menores para asuntos ilícitos, y eso solo sería escarbando en la superficie. ¿Cómo su amigo de la infancia podría estar detrás de semejante artimaña? ¿Acaso estaría mintiendo Naruto? Imposible. El brillo en los ojos de su estudiante era algo que solo algunos de los más habilidosos ninjas podrían fingir. La sinceridad en sus palabras era algo que Iruka no podría refutar. El pequeño creía con cada célula de su cuerpo que robar el pergamino y aprender una de sus técnicas era algún tipo de prueba extracurricular el cual él podía tomar en compensación a sus fallos en la academia. Definitivamente Mizuki era un traidor y aunque doliera, reconocía que debía caerle todo el peso de la ley. Pero primero debía llevar a Naruto a un lugar seguro e informar de la situación al Hokage. Bien, Naruto, es hora de... Naruto rebosaba de alegría, imaginaba que el examen extracurricular sería difícil y tendría muy poco tiempo para completarlo, pero nunca imaginó que sería tan poco. Afortunadamente logró aprender al menos una de las técnicas antes de que los profesores lo encontraran y eso sería suficiente, ¿verdad? ¿Verdad? Mizuki Sensei se lo había dicho, solo tenía que aprender una y demonios sí que había sido difícil. Pero él lo había conseguido. El hazmerreír de la academia había logrado superar la mayor parte del examen extracurricular el cual habían removido y cambiado hace muchos años de la academia porque todos los estudiantes lo reprobaban y mejor aún. Iruka Sensei, el único de sus profesores que había mostrado simpatía por él, el único que lo había reconocido y motivado a cumplir sus sueños, el único que lo retaba continuamente y lo forzaba a ser mejor, era a quien habían enviado a perseguirle y ahora podría enseñarle lo que había aprendido. Por fin podría mostrarle a su profesor favorito que él no era el peor de sus estudiantes, que el Naruto Uzumaki sí podía y lo lograría. Aunque ahora el puesto de profesor favorito estaría en discusión ya que el grandioso Mizuki Sensei había sido el que le habló del examen Super Gira extracurricular, aunque el Iruka Sensei había sido el que creyó primero en él, un confiado Mahaya. Resonó en su cabeza. No importaba, no veía por qué no podía tener dos profesores favoritos, no es como que tuviera muchas cosas a las cuales llamar favoritas y ahora tener dos sería realmente grandioso. Estaba ansioso por realizar la técnica de una vez por todas, pero la expresión exasperada y constipada su profesor estaba empezando a afectarle. Sabía que su maestro le deseaba el mayor de los éxitos y en gran parte no le culpaba por tener sus dudas dadas sus anteriores evaluaciones. Aún así, pensaba que no le dolería poner una cara más amena para variar. Ya era suficiente presión saber que estás a punto de gastar tu última oportunidad de aprobar la Academia Ninja. Definitivamente no necesitaba las dudas de su profesor haciendo un hueco en su determinación. Bien, Naruto, es hora de... Zaak. Una fuerte ráfaga de viento seguida de un estruendo invadió la escena, algo se había incrustado en lo se escuchó como una superficie de madera y un objeto de tamaño mediano había caído al suelo. Naruto resguardó su rostro con las manos de forma instintiva, al separarlas se percató de que estaban cubiertas de sangre, de hecho su cuerpo entero estaba cubierto. Su pulso dio un súbito descenso y sintió como la tierra bajo sus pies parecía moverse de un lugar a otro. Dio unos cuantos pasos hacia atrás apoyándose en la pared de la cabaña. Se llevó la mano al pecho tratando de sostener en su palma el intenso dolor que apenas había empezado a sentir. Alzó el cuello intentando recuperar el aire que se escapaba de sus pulmones y sintió como una a una cayeron las gotas sobre su rostro, manchando de sangre la única parte de su cuerpo que no había sido cubierta en el primer impacto. Un enorme shuriken de viento demoníaco yacía clavado demasiado alto en la pared como para que le hubiese impactado. La sangre continuaba goteando sobre su rostro y el dolor cedía en intensidad, lo suficiente para que se diera cuenta de que no estaba herido.
y si él no estaba herido, toda esta sangre solo podría provenir de un lugar. Allí, desplomado en el suelo, el cuerpo sin vida de Iruka Sensei y no mucho más lejos su cabeza decapitada con la misma expresión exasperada y constipada de hace unos segundos. Con un ratio de unos 120 latidos por minuto, el corazón de Naruto explotó y la pena invadió su alma. Iruka Sensei estaba muerto y él estaba cubierto en su sangre. ¿Quién había hecho semejante atrocidad? Como respondiendo a su pregunta de entre los arbustos surgió una figura, sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar que dentro de poco sería su turno de sufrir el mismo destino. Qué alivio sintió al ver que era Mizuki Sensei, quería correr y enterrarse en sus brazos, derramarse en llanto y advertirle que tuviera cuidado, había un asesino en las cercanías y no quería que se volviera a repetir la misma escena. Quería hacer tantas cosas en ese momento, todo menos estar ahí. Pero su cuerpo no respondía, solo podía llorar y temblar mientras más gotas de sangre caían sobre su cabeza. Mizuki se detuvo al entrar en el claro del bosque observando la escena por unos instantes. Su rostro se llenó de asombro y terror mientras se dirigía lentamente hacia Naruto. ¿Qué has hecho? Has asesinado a tu propio maestro. La expresión del rubio cambió de miserable a espeluznaste, como podrían pensar que él fuera el culpable de semejante bestialidad. Pero no podía excusarse, no podía articular palabra, sus emociones eran tan abrasivas que apenas se podía mantenerse consciente. Al final de cuentas, los años de abuso y abandono tuvieron efecto en tu pequeña mente, no pudiste aguantar más y descargaste toda tu ira en la figura que más te ha atormentado, Iruka Sensei, el maestro que siempre ignoró las palizas y el acoso que recibías día a día en la academia, el maestro que te ponía calificaciones injustas para que reprobaras cada curso, dándole una excusa a los demás para que se burlaran de ti, el maestro que te enseñaba a propósito lecciones falsas para que nunca aprendieras y dieras las respuestas incorrectas. ¿Qué estaba diciendo Mizuki Sensei? Iruka nunca había hecho ninguna de esas cosas porque estaba tan empeñado en inventar razones por las que Naruto asesinara a su profesor. Pero no te culpo, Naruto, a la luz de tus ojos se lo tenía más que merecido, además, es tu naturaleza salvaje actuar de forma tan sangrienta, el demonio que llevas contigo te hizo matar a sangre fría sí. Eso debió ser, luego de tantos años de marginación por fin sucumbiste al seductor susurro del demonio, mátalos. Mátalos a todos. Te dijo, debimos encerrarte en una fosa desde que naciste como muchos propusieron, no debieron dejarte vagar por las calles como si fueras uno de nosotros, pero el dulce y piadoso corazón del señor Hokage no pudo permitir semejante cosa, no él quiso tenerte en ti y mira cómo le has pagado, asesinando a Iruka cuando tuviste la oportunidad. Expulsando hasta el último de sus fluidos nasales, Naruto permanecía en la misma posición llorando y negando con la cabella. Por favor que todo esto sea una pesadilla, pensaba. Él nunca le haría daño a Iruka Sensei, él era bueno, alguien tendría que creerle, por favor que alguien le creyera. Vamos Naruto, entrégame el pergamino y volvamos a la aldea, abogaré por ti cuando lleguemos, pero no te prometo que sean piadosos. El rubio deslizó su mano por su pecho y sostuvo con fuerza el listón que ataba el pergamino a su espalda, ni siquiera recordaba que lo llevaba consigo. El Chunin se agachó y despojó al niño del pergamino, mientras lo ayudaba a colocarse de pie. Las piernas de Naruto se sentían de mantequilla y le costó un gran esfuerzo mantenerse una postura recta. Una vez incorporado, recordó que aún se encontraban en peligro, el asesino aún estaba ahí afuera y no podían volver a la aldea sin arriesgarse a ser atacados en el camino. Trató de hablar pero no podía más que balbucear. Yo no fui asesino Iruka Sensei. Las palabras apenas si salían de su garganta y el llanto volvía a asomarse en sus ojos, ¿cómo podría explicar el enorme peligro en el que se encontraban si no podía siquiera hablar? Lo sé. Las cortas y sombrías palabras de Mizuki cortaron el ambiente y dejaron a Naruto aún más desconcertado. Sé que tú no asesinaste a Iruka. Naruto miró a su profesor a los ojos tratando de encontrar una respuesta, un indicio que le explicara de qué iba esta bizarra escena si él lo sabía porque había dicho esas palabras tan hirientes hace unos segundos. Porque lo había acusado e inventado razones para culparle. ¿Acaso lo había dicho para engañar al asesino? Eso significa que Mizuki Sensei estaba al tanto de la situación y había llegado con un plan para salvarle. ¿Quieres saber cómo lo sé? A una velocidad impresionante el profesor agarró por el cuello a su iluso estudiante y lo alzó sobre la pared de la abandonada choza. No podía contenerse más, la carcajada sonó fría y aterradora en el tranquilo y solitario claro del bosque. Sé que no mataste a Iruka porque yo fui quien lo maté. La mano apretaba cada vez más fuerte el cuello del muchacho, si antes le era difícil respirar ahora le era imposible.
sin poder moverse, sin poder hacer nada, sin poder cambiar la situación en la que se encontraba y con lo poco que le quedaba de fuerzas. Naruto articuló. ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber? No creo que comprendas el peso de esa pregunta, mocoso. Explicarte mis razones sería una pérdida de tiempo. Tu estúpida e inferiormente no podría llegar a entender por qué desayuno pan tostado en las mañanas, mucho menos entender cuál es el propósito de mi plan. Al principio pensé que te habías tragado mis mentiras porque estabas desesperado por aprobar la academia, luego me di cuenta que simplemente eras estúpido y que usarte era más fácil que arrugar un papel con las manos. Naruto, estremeciéndose bajo el agarre de su captor, trató de desviar su mirada, lleno de ira y resentimiento consigo mismo. Mizuki, siendo el ninja que era, no dejó pasar por alto esta reacción. Espera, ¿quiere decir que no te habías dado cuenta que el examen era falso y que todo fue un plan para que robaras el pergamino de los sellos por mí? Ja 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 ja. Eres más estúpido de lo que nunca podría imaginar. Las lágrimas brotaban de sus ojos, había superado el récord en lo miserable que podía sentirse, su estupidez había arrastrado a la única persona que se preocupaba por él a una trampa para ser asesinado y ahora sufriría el mismo destino sin poder hacer nada al respecto. No, precioso, no derrames tus lágrimas aún, le reprochó Mizuki con una expresión que no era del todo clara. Guárdalas para cuando realmente las necesites. Su mano acarició la mejilla del niño y se hizo camino hacia su cuello para desabrochar el único botón de sus prendas y bajar el zipper de su chándal. Aún nos falta mucha diversión por tener, aun cuando le fuese físicamente imposible. Naruto tragó en seco, a pesar de su estupidez sabía perfectamente lo que se avecinaba. Un destino más sucio y repugnante que la muerte. Y pensar que hace unos instantes deseaba unos segundos más de vida, mientras que ahora una muerte rápida sería el destino más piadoso. Sí, y el cuerpo que guarda al demonio de 9 colas, una simple vasija para contener un hermoso tesoro. Nadie se molestará con que utilice a la vasija para mi diversión mientras no estropea el tesoro, ¿verdad? Los largos y huesosos dedos de Mizuki acariciaron toda la circunferencia del chico y en un súbito movimiento rasgó la camiseta blanca que cubría su abdomen. ¿O qué tenemos aquí? El famoso sello que nos salvó a todos, aprisionando al demonio que asesinó a miles en una sola noche. No tocó el vientre del muchacho 2 veces con la punta de sus dedos. Qué decepción, parece que no hay nadie en casa, tal vez deba tocar más fuerte. Un fuerte puñetazo impactó su vientre y antes de que pudiera procesarlo el mismo puño volvió a impactar, una y otra vez, cada vez más fuerte. El dolor era insoportable, se sentía en todo su cuerpo, cada puñetazo rompía una parte de él, quería gritar pero el fuerte agarre en su garganta no se lo permitía. Al parecer no ha sido suficientemente fuerte, creo que debo añadirle un poco más de intensidad. Alzó su puño en el aire y concentró chakra en forma de alfileres en la superficie. No golpeó nuevamente. Con el primer puñetazo Naruto sintió como todo lo que había comido en la semana se hacía camino por su esófago. Con el segundo perdió el control de su vejiga y mojó los pantalones. Con el tercero su garganta cedió y empezó a gritar mientras expulsaba por boca y nariz una mezcla de vómitos y sangre. Con el cuarto sintió como la piel de su abdomen se desprendía. Con el quinto ensució sus pantalones. Con el sexto sintió la madera de la choza quebrarse y las astillas clavarse en su espalda. Con el séptimo sintió como goteaban sus oídos. Con el octavo sus manos y pies se entumecieron. Con el noveno su vista empezó a nublarse. Con el décimo apenas podía respirar. Con el 20º dejó de moverse. Con el 30º le era difícil recordar dónde estaba y qué estaba sucediendo. Con el 100º el ser conocido como Naruto dejó de existir. En un cuarto fúnebre un niño lloraba con el rostro hundido entre las piernas, mientras unos ojos gigantescos lo observan fijamente. Un enorme don resonaba cada cierto tiempo, haciendo estremecer la habitación. ¡Demonio! Al zorro le sorprendió que el niño le estuviera dirigiendo la palabra. Esta no era ni por cerca la primera vez que se encontraban, muchas de las noches en las que el niño iba a dormir el zorro se infiltraba en sus sueños y le atormentaba continuamente procurando sembrar terror y pánico ante su presencia. Sus palabras se escuchaban vacías y sin vida, algo que parecía como música para los oídos del zorro, el cual estaba hastiado del tono siempre alegre y feliz del muchacho. Solo por la esperanza de continuar escuchando esa melancolía, decidió contestarle. ¿Qué? Tú has matado a muchas personas, ¿verdad? Obtuvo silencio como respuesta. Si te libero, ¿matarías a esa persona por mí? Sí.
Naruto nunca se había atrevido a acercarte tanto a la jaula por temor a que el zorro lo rebanara con sus enormes zarpas, pero ahora eso realmente importaba poco, ningún destino que el zorro pudiera propiciarle podría ser peor que el que ya estaba recibiendo. Tomó el sello en sus manos, desprendiéndolo poco a poco, mientras los enormes ojos le observaban en estupefacción. A mitad de la remoción un enorme estruendo sacudió la habitación más fuerte que cualquiera de los donks anteriores. De repente un hombre alto y rubio le sostenía la mano. No sabía si por lo tonta o por lo jodida que estaba su cabeza, pero le costó un gran esfuerzo el reconocer el rostro que estaba enfrente suyo, aun cuando lo había visto muchas veces. Cuarto. ¿Te das por vencido? Eres realmente mi hijo. Los brazos del hombre rodearon al pequeño en un tierno abrazo. Naruto lo sostuvo con fuerza y lloró. Lloró hasta que no se escuchó nada más en la habitación, lloró por todas las veces que lo habían reprimido, maltratado e ignorado, lloró por las veces que ya había llorado y lloró un poco más solo por felicidad. Ya papá está aquí, no tienes por qué llorar. Escurriendo las últimas lágrimas de sus ojos, alzó la mirada y sonrió tan fuerte que le dolió el rostro. Su papá estaba allí, Dios bendito. Era el cuarto Hokage en persona, todos estos años ya no importaban, porque su padre había vuelto de la muerte para rescatarlo del malvado que lo estaba golpeando sin piedad y juntos vivirían en la aldea y él ya no estaría solo, tendría por siempre a su papá. Podrían ir a comer ramen juntos y esta vez no se tendría que preocupar por el dinero. Ya tendría quien le acompañara a las exhibiciones de la academia, ya nunca nadie se burlaría de él. De ahora en adelante su papá estaría ahí para protegerle. Su papá le enseñaría jutsus y se volvería el primero de su clase, Sakura aceptaría ser su novia y su vida sería feliz por siempre. Así está mucho mejor, los hombres no deben llorar. Bueno, hasta aquí el capítulo, voy a estar dividiendo los capítulos en dos partes ya que son muy largos.